Señal directa. Buenas tardes al auditorio de Canal 44. En estos días, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que generó muchas expectativas cuando fue creado en este gobierno de López Obrador, para precisamente resolver lo que no pudieron resolver otros momentos en los que se pretendió crear aparatos como la famosa Fiscalía de Movimientos Sociales durante la época de Fox, etcétera, pero que esta vez parecía que iba a mostrar realmente lo que había sucedido en la Guerra Sucia. Y la verdad es que trabajó en ese rumbo, pero empezó a sufrir presiones por parte precisamente del propio gobierno federal, porque ya implicaba también y señalaba de manera directa a sectores importantes del propio ejército y por supuesto de los gobiernos del Estado mexicano en el periodo en el que estudiaba esta situación. Me refiero al periodo de 1965 a 1990, situación que se va a mantener de una u otra manera con otras variantes en los periodos posteriores de la democracia liberal o democracia procedimental que de alguna manera se alcanza a partir del 2000 en este país. Bueno, pues resulta que esto, en los informes que presenta este mecanismo, ha puesto en evidencia que el Estado mexicano no solo reprimió de manera ilegal, de manera extrajudicial, de manera brutal a aquellos disidentes que habían optado en la desesperación por la vía armada, pensando que iban a poder derrocar a este Estado omnipotente como se presentaba entonces y transformarlo en un Estado democrático, socialista, comprometido con los intereses del pueblo. No, el mecanismo puso en evidencia que además se reprimió a otro tipo de, no solo de disidencias, sino de movimientos sociales que protestaban o que reclamaban derechos sobre sus territorios o comunidades indígenas, por ejemplo, comunidades campesinas, etcétera, que vivieron la misma situación, es decir, el secuestro, la desaparición forzada y el asesinato por parte de las fuerzas del Estado, particularmente la Dirección Federal de Seguridad, pero también elementos del propio ejército y que, como se demostró con los famosos vuelos de la noche. Bueno, estas situaciones que se refieren a un periodo en el que dominó el PRI, pero que posteriormente se han presentado de otra manera, ahora con los vínculos con el crimen organizado, etcétera, que han puesto en evidencia que nunca ha habido en México, por lo menos en esos periodos, ningún momento en el que pudiéramos hablar de que México tenía un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué Estado de Derecho quieren reclamar estos personajes vinculados al Poder Judicial que hoy quieren amenazar o amenazan con paralizarlo con sus pretendidas huelgas, cuando, si revisamos, es que hasta estos momentos la impunidad ha crecido enormemente en este país, prácticamente a casi cercano al 100%. Ese es el tipo de Poder Judicial y ese es el tipo de Estado de Derecho, entre comillas, que tenemos. Un gusto haber estado con ustedes. Buenas tardes. Señal directa.